la ciudad de Altagracia, el corazón del Valle de Parabachasca, a 36 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Esta ciudad, una de las perlas de las sierras cordobesas, ha sido denominada muchas veces como ciudad museo, pero no crean que esto es así. No solo museos tenemos en Altagracia, y vamos a dedicar 2 de nuestros paseos virtuales a recorrerla y a mostrar mucho más que son museos. La ciudad de Altagracia integra la región de los Grandes Lagos, conformada esta por las áreas de Parabachasca, Calamuchita y Sierras del Sur. El área de Parabachasca es un vocablo quichua que significa lugar de vegetación enmarañado y que la utilizaban los primitivos pobladores de la zona, que eran los comechingones. Se accede a esta ciudad, distante 36 kilómetros al sur de la ciudad capital, por la ruta provincial número 5, que es la más transitada y la de mayor valor paisajístico, o por la ruta nacional número 36. Si queremos conocer los inicios de la ciudad, tenemos que empezar diciendo que uno de los colaboradores como intérprete de la lengua entre los nativos y españoles de don Jerónimo Luis de Cabrera fue don Juan Nieto, que recibe como premio a su actuación unas mercedes de tierras que abarcaban la zona de Parabachasca en 1588. Él inicia la explotación de la encomienda, habilitando casas, ranchos, corrales de piedra, e hizo una pequeña estancia a la que llamó Potrero de San Ignacio de Manresa. Al morir don Juan Nieto en 1609, su viuda contrae enlace con don Alonso Nieto de Herrera, quien no tenía parentesco con el dueño original, aunque compartían el apellido, y queda como único heredero de esa extensa propiedad al fallecer su esposa e hijastra. En recuerdo al santuario de Extremadura, España, dedicado al culto de la Virgen de la Altagracia, de quien era muy devoto, rebautiza la zona con el nombre de Altagracia. Este hombre de fuerte convicción religiosa, al quedar viuda, resuelve ingresar a la Compañía de Jesús como hermano coadjutor, donando todos sus bienes a la orden religiosa. En 1643, cuando los jesuitas llegan a la estancia, comienza la época de gran progreso. Luego de todo eso, y una vez expulsados los jesuitas y en manos de la Junta de Temporalidades, todas sus tierras y todos los avances que había tenido en la época en que había pertenecido a la orden, sale a remate en 1773, adquiriéndola don José Rodríguez. Don José Rodríguez, quien había sido el constructor y dueño de la casa ubicada en la ciudad de Córdoba, en la esquina de Rosario de Santa Fe e Ituzaingó, donde hoy se emplaza el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte. Al morir y viéndose imposibilitada su viuda de terminar de pagar la hipoteca, vuelve a rematarse en 1796, resultando el mejor postor don Juan del Signo, quien al poco tiempo produce una división de la extensa propiedad. En 1810, don Santiago de Liniers decide comprar la estancia y las hipotecas. En 1820, don José Manuel Solares es quien termina haciéndose dueño del lugar, y luego de juicios, distintos dueños, es don Manuel Solares quien queda como mayor propietario de toda la zona. Al no tener descendencia, define en su testamento su voluntad de crear una villa
en las proximidades de las construcciones jesuíticas, que inicia con la donación de parcelas a los pobres de notoria honradez, a los músicos del culto, a distintas autoridades, destinando a tal fin un sector de la propiedad con una superficie de 70 cuadras, próximas a la huerta y a la residencia. Esta parte de la ciudad no estuvo incluida en los litigios que se produjeron años después de la muerte de Don Solares. Desde lejanos tiempos en manos de los comechingones, luego con la llegada de la Orden de la Compañía de Jesús y junto a ellos los africanos esclavizados, hasta la visionaria idea de don Manuel Solares de convertir el lugar en una villa, en un paraje, mucho ha pasado. Lejos parece quedarnos también el año de 1940, cuando Altagracia es elevada al rango de ciudad por haber alcanzado los 10.000 habitantes. Hoy cuenta con 55.000 habitantes aproximadamente, según los datos provisorios del censo realizado el último mes de mayo. Alberga parte del patrimonio cultural de la humanidad de UNESCO de toda nuestra provincia. Y en este plano podemos verla en toda su extensión. Allí hemos demarcado los sitios centrales en los que nos enfocaremos en esta primera etapa de nuestro paseo virtual por la ciudad de Altagracia. En la primera sala del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa del Virrey Liniers se encuentra esta maqueta que permite al visitante ubicarse y tener una idea de lo que eran las posesiones jesuíticas en los siglos XVII y XVIII. Se destacan hacia el norte el tajamar o dique, uno de los primeros diques de Córdoba construido por los jesuitas y del que ya hablaremos, la estancia, es decir, la residencia propiamente dicha, la iglesia hacia el sur, como todas las iglesias con su cementerio al frente, cruzando lo que hoy es la calle, estaba el obraje, es decir, el lugar donde se realizaban las tareas y se aprendían oficios, y las rancherías, la vivienda de los más de 70 familias de esclavizados que vivían junto a la Orden de la Compañía de Jesús. Y todo lo que se vio en la maqueta tiene hoy este aspecto: la iglesia, el ingreso a lo que hoy es el museo estancia, que era la residencia de los padres, el tajamar, a los que muchos años después se agrega el reloj público, los alrededores, el obraje, que ha sido reabierto hace muy poco tiempo, y nada queda de lo que eran las rancherías, vivienda de los esclavizados. Comenzaremos nuestro recorrido por el patrimonio de la humanidad por la residencia, es decir, el museo, que se encuentra junto a la iglesia. La residencia era el lugar de habitación de los religiosos y, al igual que en las otras estancias jesuíticas, estaba resuelto alrededor de patios. Las habitaciones, en su mayoría, están cubiertas con bóvedas de cañón corrido y están alineadas a lo largo de galerías cubiertas estas de bóveda de crucería. El portal de ingreso está estructurado por una serie de pilastras y coronado, como la fachada de la iglesia, por un remate mixtilíneo que enmarca el anagrama de la Compañía de Jesús, tallado en piedra sapo. A lo largo de este paseo virtual veremos dialogar la muestra permanente de la estancia con la muestra temporaria denominada África Madre, la ancestralidad que nos hermana, del artista Matías Faktorovich.
Esto nos recuerda que no solo estamos en un sitio patrimonio de la humanidad, sino también en un sitio de memoria de la esclavitud. Luego de la escalera de doble entrada, accedemos a las salas que fueran las habitaciones. Pero si tomamos a la izquierda de la galería, al fondo, divisamos una escalera que lleva hasta el nivel de techos de la iglesia y permite acercarse a la graciosa espadaña con 3 campanas. Observamos desde allí también una misteriosa puerta que nos lleva hacia el sector del palco tribuna que da a la iglesia y que se sitúa en el presbiterio a un costado del altar. Si comenzamos a recorrer las salas, nos encontraremos en primer lugar con la gran maqueta en la que se detallan cada uno de los espacios que conforman el patrimonio de la humanidad. Toda la museografía o puesta en escena del museo alterna objetos y libros antiguos, pero también elementos interactivos como pantallas. Podremos observar los libros de cuentas jesuíticos y los inventarios de la Junta de Temporalidades del siglo XVIII que permiten medir el desarrollo alcanzado por la estancia. En 1767, al momento de la expulsión, contaba con alrededor de 16.000 cabezas de ganado, además de telares, molinos harineros, hornos para ladrillos, jabonería y prensas. Solo 3 padres estancieros administraban el establecimiento, dirigiendo un total de 310 esclavos. Esa importante mano de obra estaba acompañada también por comechingones que fueron traídos por los sacerdotes a la vida de la estancia, aunque no se tiene claridad cuántos fueron. Luego de las primeras salas, pasamos por el auditorio y sala de exposiciones temporarias y accedemos a la vieja cocina o cocina de Liniers, como la llamaron algunos. La antigua residencia jesuítica, aunque era espaciosa y cómoda, distaba mucho de ser lujosa. La casona debió adaptarse entonces a la costumbre del nuevo dueño cuando la compra Santiago de Liniers, aunque él solo la habitó unos meses en 1810. Según datos que le envía en una carta a un amigo, él le cuenta que ha ordenado derribar 2 paredes para hacer una sala y un comedor y que aprovechará los materiales para construir una cocina. Esa cocina nueva, con techos de tejuela y un fogón, fue construida en el sector sur del traspatio, anexada a la residencia. Hoy la visitamos ambientada como una típica cocina del siglo XIX. Era el lugar donde se congregaba la familia en torno al fogón. En ella podemos destacar los peroles de cobre, trabajados a mano, la mesa de algarrobo, trabajada con azuela de sencilla manufactura y acompañada por rústicas sillas esterilladas con tientos de cuero, bateas, morteros de madera y un filtro de agua generan un clima en el que el visitante se transporta en el tiempo en una experiencia inolvidable. Una vez que se abandona la cocina, se puede acceder al patio de dependencias. Allí, aparte de tomar un poco de aire fresco, podemos observar dispuestos en el parque restos de morteros realizados por los nativos, algunos ladrillones jesuíticos del siglo XVII y XVIII que fueron rescatados durante los trabajos de investigación y restauración que se hicieron en el año 1972. Se puede observar también una puerta que da al frente del obraje donde se realizaban los trabajos. Se encuentran algunos elementos expuestos de labranza y algunas ruedas, pero que son de principios del siglo XX. Un mortero colectivo del siglo XVII utilizado por los pueblos originarios, y se destaca bajo una guaribay
una de las últimas muelas de piedra usadas en el molino de Altagracia en el siglo XIX. Aquí en el patio de dependencias encontraremos también una recreación de lo que fue la herrería que funcionaba enfrente, en el obraje. La herrería como una de las actividades más importantes y más destacadas que realizaron los esclavizados en época de la Compañía de Jesús. Aquí los africanos trabajaban el hierro mediante la técnica de la forja durante el siglo XVIII. Los jesuitas les habían enseñado el oficio e instruido a un herrero para perfeccionar sus habilidades. Las piezas elaboradas fueron una marca distintiva en las estancias de la compañía. Se puede observar cómo funcionaba este mecanismo. El fuelle, que es lo más destacado, era accionado manualmente a través de cadenas y un brazo de palanca. Se recogía el aire y se expulsaba hacia la tobera, sobre la cual estaba la fragua con los leños encendidos que también están recreados. De esta manera se avivaba el fuego constantemente para reblandecer el hierro, que era trabajado a golpes con la masa sobre una bigornia para darle la forma necesaria. Luego se templaba, enfriándolo rápidamente en agua para hacerlo más resistente. Posteriormente se implementó la morsa, que permitía sujetar las piezas para su mayor precisión. Si abandonamos el patio de dependencias e ingresamos nuevamente a las galerías, podremos encontrar una sala que recrea una alcoba serrana, con austero mobiliario que no perteneció a la época ni de los jesuitas ni del virrey Liniers, pero que refleja con sencillez cómo vivía la gente de las provincias hacia los siglos XVIII y XIX. Se destacan una antigua cuja, que es una cama artesanal de algarrobo, material firme y sólido, y está ensamblada de forma manual. Fue uno de los primeros modelos que llegaron a América. Delante de ella también una rústica petaca, una especie de caja realizada íntegramente en cuero y que se utilizaba para guardar ropa u objetos personales. También en el centro de la sala una rueca de sencilla manufactura y era el instrumento utilizado por las mujeres para hilar la lana. Se utilizaba luego en la confección de prendas tejidas en los telares manuales. Hay una alacena esquinada. Allí se destacan elementos de uso cotidiano, como un candil de bronce indispensable para la iluminación. Hay una biblioteca y un escritorio rectangular simple y rústico hechos en maderas de algarrobo. El escritorio presenta como característica una tapa de madera con barandilla ondulada al frente y a los costados. Estos muebles pertenecieron a don Manuel Solares, el último propietario de la estancia y fundador de la villa de Altagracia. La sala contigua es la que se denomina Sala del Virrey Liniers, dedicada a uno de sus propietarios ilustres, aunque lo fue por muy poco tiempo. Preside la sala un retrato del virrey pintado por el artista Paul Chabas, según indicaciones de Paul Grossac, el primer biógrafo de Liniers. Esta sala tiene un mobiliario que se remonta al año 1840 y que por tradición oral se cree que perteneció a su bisnieta. Se destaca también el juego de sillones de estilo isabelino, una mesa de nogal y en la biblioteca un escudo de armas del virrey Liniers y algunas cartas escritas de su puño y letra.
Uno de los elementos que se roba la atención en la sala es la cornucopia, un espejo con marco de plata y 2 pares de candelabros a sus costados, y que era utilizado para iluminar el interior de las casas. Formó parte del mobiliario español del siglo XVIII. Su uso se extendió más tarde por América en viviendas familiares y en iglesias. Si continuamos desandando las galerías, nos encontraremos con las salas denominadas de la evangelización y el arte. Los elementos que se exhiben aquí son el resultado material de un proceso histórico de aculturación que llevó a cabo la Iglesia a través de la evangelización. Los españoles, que fueron portadores de una cultura esencialmente religiosa, y la adoctrinación fue una obligación tanto para el Estado como para los particulares. Preside la sala una imagen del ex homo, una imagen de vestir de procedencia española que data de principios del siglo XVIII. La talla representa a Jesús después de la flagelación con una soga. En su cabeza una corona de espinas y entre sus manos una caña con la que ha sido castigado, y que a modo de cetro le pusieron sus verdugos para burlarse de él. Las 5 piezas, cabeza, manos y pies, que componen la imagen son en talla directa, de manera dura y oscura, y así vinieron de España y en América se les construyó el cuerpo que luego las vistió. Se destacan en las salas también algunas obras como un óleo cusqueño del siglo XVIII, del Cristo de los Temblores, un crucifijo de 3 clavos, realizado en madera en el noroeste argentino, una imagen de la Inmaculada Concepción en piedra o amanga o alabastro procedente del Perú, una Virgen del Rosario tallada en madera en las misiones jesuíticas en el siglo XVIII, y también se destaca un centillero, que es un candelabro realizado en metal de 6 luces, burilado y cincelado, y que en el centro posee un Sagrado Corazón de Jesús. La pieza es de fines del siglo XIX. Al final de este sector encontramos lo que se denomina la Sala de las Monjas. Hacia mediados del siglo XVI se establecieron en América las primeras órdenes femeninas. En la ciudad de Córdoba se establecieron en 1613 la Orden de Santa Catalina de Siena, fundada por doña Leonor de Tejeda, y en 1628 el monasterio de Carmelitas Descalzas, el primero de esta orden en América. En España, Santa Teresa de Ávila llevó a cabo en el siglo XVI una profunda reforma en la organización interna del Carmelo. Su figura preside esta sala, destacándose el óleo La Visión del Collar o Investidura de Santa Teresa de Jesús, que forma parte de una serie de lienzos que evocan su vida. Esta pintura, de origen cusqueño, data del siglo XVII y constituye una de las obras de mayor valor que custodia el museo. Debajo de esta pintura observamos un fanal de vidrio que protege una imagen del Niño Jesús realizado en el monasterio de Santa Catalina de Córdoba y una cajonera de sacristía de sólido aspecto trabajada en cedro representativa del mobiliario religioso de la época. Terminando con la planta alta nos encontramos con los lugares comunes. Este sistema, construido simultáneamente con la casa en el siglo XVII, fue anulado posiblemente durante el transcurso del siglo XIX. El hallazgo de los lugares comunes, retretes o baños de la época jesuítica en las plantas alta y baja del ala norte del edificio fue uno de los descubrimientos más importantes realizados durante las tareas de investigación arqueológica durante la década del 70. Este curioso sistema sanitario, que podemos observar también en la estancia jesuítica de Jesús María, está constituido por
una pared que se levanta en forma paralela a la pared de la planta baja, separada por aproximadamente 60 centímetros del muro divisorio de 2 habitaciones, interrumpiéndose a nivel del piso de la planta alta. Desde allí se puede apreciar el espacio vacío que queda entre los muros. En la base del sistema, una canaleta cóncava por donde circulaba el agua para la limpieza cumplía además funciones de desagüe común a los retretes de ambas plantas. Los tabiques, asientos y portañuelas de la planta alta han sido reconstruidos en base a la investigación arqueológica y documental. Se desconocen las razones por las cuales este novedoso sistema fue anulado, con gran cantidad de fragmentos de losa, vidrio, cerámica y metales. Dentro del núcleo jesuítico se destaca también la iglesia. La actual comenzó a construirse en 1723 y se la termina en 1762. Hubo 2 iglesias anteriores. No hay certeza sobre quiénes fueron los autores del conjunto. Sí se sabe que el hermano Andrea Bianchi participó a partir de 1728, cuando la construcción estaba bastante avanzada. También que entre 1704 y 1714, Johann Kraus, autor de los claustros del Colegio Convictorio de Montserrat, estuvo trabajando en la región. La fachada de la iglesia es el centro. La cúpula remata el esquema triangular que dibuja toda la fachada, mientras que el atrio, con su escalera, enfatiza el volumen principal. La fachada sin torres se divide en 3 paños, de los cuales el central, donde se ubica la puerta, está definido por pilastras que rematan en un entablamento mixtilíneo y corresponde a la nave, a la única nave limitada por 2 muros lisos y ciegos. Bajo la cúpula sin tambor, que está coronada por una linterna y da fuente de luz natural. El ingreso a la iglesia se encuentra bajo el coro y a ambos lados se pueden observar las pilas de agua bendita realizada por los nativos en piedra sapo. En este sector de la iglesia se encuentran lápidas de vecinos notables de Altagracia. Avanzando hacia el altar mayor guiados por la luminosidad que llega desde la linterna, se puede apreciar el púlpito, de estupenda talla, dorado y pintado con la misma técnica empleada en el retablo. El altar mayor, cuyo retablo es de madera, decorado con la técnica del dorado a la hoja y pinturas en aceite. A un costado del altar, sobre la contrasacristía, está ubicado el palco tribuna que permitía asistir al oficio religioso desde una situación privilegiada. El fundador de la villa de Altagracia, don José Manuel Solares, fallecido en 1868, está enterrado a los pies del altar mayor, donde se destaca una lápida en mármol. Sobre el muro izquierdo de la iglesia hay una puerta lateral que permite salir al cementerio, ubicado entre el atrio y la sacristía. Allí se encuentran tumbas de vecinos destacables de la estancia y de la incipiente villa de la Altagracia. Al conjunto jesuítico pertenecían también las rancherías, es decir, las viviendas de los esclavos, y el obraje. Según cuentan los documentos, el obraje era un espacio destinado a las actividades taller, como carpintería, herrería y sobre todo lo ligado a la industria textil. Las personas esclavizadas que cumplían tareas en la estancia perfeccionaban sus conocimientos en el sitio o bien
era su propio espacio de tareas junto al traspatio o patio de labores del casco de la estancia. Luego de la expulsión de los jesuitas y por voluntad testamentaria de don Manuel Solares, tanto la iglesia como el edificio del obraje pasaron a manos del arzobispado. Fue así como el viejo obraje taller se convierte en un instituto secundario por más de 50 años, hasta que logró mudarse a un nuevo lugar. Es allí cuando comienza todo el proyecto de trabajo que en una primera etapa fue de conservación y articuló acciones entre el municipio, la parroquia y el museo de la estancia jesuítica. Ha sido ya recuperado para el uso de la comunidad. Para concluir con las construcciones jesuitas, no se puede dejar de visitar el tajamar, construido por la Orden de la Compañía de Jesús en 1659 y es considerado el dique más antiguo de la provincia de Córdoba. Forma parte de un sistema hidráulico que incluye una serie de represas. Los paredones, 4 kilómetros al oeste, que embalsan el arroyo del mismo nombre, las acequias que proveen el agua al tajamar y los canales de distribución para el riego de la huerta. El embalse posee 80 metros de largo, represado por un muro de cal y canto que servía además para el riego de la huerta y para hacer funcionar el molino que estaba ubicado en el lado este. El tajamar forma parte definitiva del paisaje urbano de Altagracia y es una de sus características. Sobre sus tranquilas aguas se reflejan los fuertes muros de las construcciones jesuíticas y la torre reloj. En uno de los extremos del tajamar se destaca la torre reloj o el reloj público, como también se lo conoce. Fue una iniciativa del diputado nacional Caferata para conmemorar los 350 años del establecimiento español en estas tierras en 1933. Pero pudo cristalizarse la obra recién en el año 1939, siendo inaugurada en 1940. La obra simbólicamente pretende expresar el crecimiento de la ciudad desde sus orígenes nativos hasta el presente. De allí, la base de piedra rústica sobre la que se apoyan formas coloniales, incorporando las figuras en cada una de sus vértices y que representan al nativo, al gaucho, a un jesuita y al conquistador. Todas obras del artista Troiano Troiani. Tiene 24 metros y en la actualidad funciona aquí dentro la oficina de informes de turismo. Para concluir este paseo virtual por el casco céntrico de la ciudad de Altagracia, tenemos que destacar que frente al conjunto jesuítico tenemos uno de los espacios verdes de la ciudad y es la Plaza Manuel Solares. Para el disfrute de quienes elijan como destino esta zona y tomar un descanso luego de un paseo por el patrimonio de la humanidad. Es el lugar ideal para sentarse, descansar en sus arboledas. Tiene sus veredas revestidas en piedra patagónica, una pintoresca fuente, luminarias y bancos que conforman un espacio encantador. Allí, los fines de semana y feriados, los artesanos se congregan esperando a visitantes y turistas. Bueno, desde aquí, desde la planta alta de la estancia jesuítica de Altagracia, les digo hasta prontito frente al tajamar, como pueden ver. Y terminamos de recorrer toda esta parte patrimonio de la humanidad y la zona bien céntrica de esta ciudad que tenemos a tan solo 36 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Los espero en un próximo paseo viendo más atractivos y más lugares hermosos que pueden recorrer por aquí.